Listo. Ya. Bueno. Pues hay que ver si se está escuchando. A ver si te digan si se escucha. Bueno, muy buenas noches. Vamos a hablar de un tema que es un poco bastante común y esto lo vamos a... ¿Cómo sabemos que esto es bastante poco común? Cuando no encontramos evidencia de cómo tratarlo. Cuando no tenemos evidencia y cuando una bibliografía contradice a la otra y esa bibliografía contradice a otra, es cuando nos damos cuenta en realidad que no sabemos nada. ¿Y por qué no sabemos nada? Porque es muy poco común. Sin embargo, cada vez, conforme la industria farmacéutica va avanzando, se presentan un poco más estos casos. Y ahí es cuando nos topamos, sobre todo nosotros cuando tenemos un examen, nosotros decimos, esto ni lo van a preguntar. Es tan poco común que ni lo... Y como profesores inclusive tampoco... Yo la verdad, si en un temario de urgencias como que se me haría pues raro preguntarlo. Sin embargo, cuando nos toca, y nos va a tocar, tal vez, es cuando decimos, pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces, la razón por la cual me di a la tarea de buscar este tipo de información es de que tuvimos un caso y pues hicimos un reporte de caso y pues nos fuimos rastreando un poquito la bibliografía y la información. Entonces, los datos que arroja la evidencia del tratamiento de este tipo de padecimientos, pues sí nos impresionó bastante. Entonces, para hacer un poquito más dinámico esto, vamos a empezar pues con un caso clínico. Un caso clínico que pues nos vamos a sentir muy identificados porque es algo que va a llegar tal vez todos los días a un servicio de urgencias, ¿no? Unas crisis convulsivas. Unas crisis convulsivas de un paciente que ya está diagnosticado como tal y que no toma su medicamento. Masculino de 52 años. Es traído por una tercera persona en una ambulancia. El paciente se encuentra en estado posictal. Entonces, pues, no nos podemos dirigir directamente con el paciente. Viene esta tercera persona, pues, sabe que tiene medicamento, pero no se lo toma. Y dice, no, pues que la verdad no se atiende bien. Entonces, si se fijan, este es el típico paciente que llega. ¿Ok? Entonces, escolaridad, pues no terminada. Las crisis convulsivas, pues no fueron, nosotros no las vimos. Solamente sabe la persona, la tercera persona dice, pues que perdió el conocimiento y empezó a moverse, pues escandalosamente. Reacciones alérgicas y medicamentosas negadas por esta persona. Entonces, hasta ese momento yo les preguntaría, ¿y usted qué hubiera hecho? ¿Sí? Entonces, nosotros decimos, pues bueno, iniciar con impregnación de anticomicial, muy probablemente el paciente lo haya dejado hace tiempo. Ya las crisis convulsivas se dieron, pues dejamos un medicamento tal vez indicado en caso de que vuelvan a suceder, y pues la vigilancia neurológica, en este caso, pues si tiene un traumatismo, tal vez verificaríamos que no tuviera una lesión a consecuencia de la caída por las crisis convulsivas, pues un manejo que todos ya estamos familiarizados. Y pues sí, el médico de primer contacto pues le agrega su DFH con su dosis de impregnación y posteriormente ya le deja su dosis horaria y pues le deja en caso de crisis convulsivas pues el diazepam y pues por eso lo que es el golpe a la caída pues un manejo analgésico leve. Entonces, aquí ven algo malo en el manejo, pues, tal vez no muy diferente a algo que cualquiera de nosotros en nuestra área de urgencias hubiera hecho hasta ahorita, ¿verdad? Entonces, aquí es donde vamos a empezar. Yo les voy a hablar un poquito de lo que es este tema tan poco conocido. No soy dermatólogo, entonces no me voy a meter mucho en el tratamiento con lo que son las cremas, las lociones, los emolientes. Más bien, lo que yo pretendo con la plática es como hacer una reflexión sobre
en realidad, el nivel de evidencia de la bibliografía, cómo debemos de tomarlo, con muchísima prudencia. Siempre a la hora de aplicar un artículo, porque vamos a ir analizando guías, las guías que son líderes en este tipo de padecimientos, y vemos cómo la bibliografía de esas guías se van contradiciendo cada una de ellas. Entonces, y al último, lo que sí les puedo asegurar es que en esta plática no van a obtener respuesta. E inclusive van a tener más preguntas al finalizar. Entonces, no cambia. ¿Puedes cambiar? Sí, por favor. Y pues no es un tema nuevo, esto ya se había descrito desde hace bastante tiempo, desde 1922, cuando Steven and Johnson ya habían descrito este tipo de farmacodermias, pero no sabían exactamente a qué se debían, de dónde provenían. Posteriormente, ya en 1956, Lyell también lo describe y los pone en un conjunto de enfermedades, en un conjunto de padecimientos más que en uno solo. Y aquí incluye también lo que es la reacción secundaria a estafilococos. Entonces, ya posteriormente se va analizando y van viendo cómo, pues, a nosotros nos encanta clasificar, ¿sí? Entonces van viendo cómo podemos hacer más práctico esto. Se quita a lo que es la reacción por estafilococos. ¿Por qué? Porque ya se empieza a ver exactamente qué es lo que causa estos padecimientos. Y pues bueno, esto no viene siendo más que una reacción idiosincrática a lo que es el consumo de un fármaco, ¿sí? Y pues como tal, es un padecimiento multiorgánico. Aquí ya estamos hablando de un paciente que por las características que afecta al órgano más grande que tenemos, que es la piel, ¿sí? Al órgano más grande que tenemos, pues va a proceder incluso a causar fallas multiorgánicas, principalmente lo que es el riñón y lo que es el pulmón. Ya nosotros sabemos, pues, lesión renal aguda, ¿sí? Por pérdida, se comporta muy parecido tal vez como el gran quemado. Sin embargo, por mecanismos fisiopatológicos, vamos a ver que en realidad tiene cierto comportamiento diferente, porque la reacción inflamatoria sistémica no es provocado por un factor externo, en realidad, propiamente dicho, como una quemadura, sino ya la reacción inflamatoria es por una falla en nuestro organismo. Entonces, como sabemos, es muy baja la incidencia, demasiado baja. 1 a 6 casos por cada 1.000.000 de personas, y eso en Europa y en Estados Unidos. Rastreo de información aquí mexicana, no hay, no existe. Lo que sí se ha visto es de que es menos común aquí en México. Inclusive se ha visto que tiene mucho que ver inclusive con el estrato socioeconómico. En personas pues de estrato socioeconómico bajo, pues es menos común. Ahorita vamos a ver un poquito más de la clasificación sobre lo que es el síndrome de Stevens-Johnson y lo que es la necrólisis epidémica tóxica, cómo se diferencian, pero lo que sí en este momento les quiero decir es que es más frecuente el Stevens-Johnson que la NET. Sucede en los extremos de la vida. Entonces me podrán decir, ¿cómo? En los niños, pero los niños, es raro que un niño tome tanto medicamento. Pues porque este padecimiento no solamente está ligado a lo que es una reacción por un fármaco, sino está ligado también a infecciones. A infecciones, la que más menciona la bibliografía es el Mycoplasma pneumoniae. Entonces, se cree que en los niños el mecanismo gatillo es una infección, y en los adultos mayores está ligado a la gran polifarmacia que actualmente contamos. Entonces, no quiere decir que los niños pues, no lo pueda causar un fármaco, o viceversa, que los adultos mayores lo haya causado algún agente infeccioso, ¿sí? Entonces, la población negra y asiática son los más afectados, pero aquí también la bibliografía dice, ¿en realidad son los más afectados o son los que más lo han descrito?
o son los que más lo han descrito. Entonces, se ha visto inclusive casos reportados de Steven Johnson por el consumo de la madre y le afecta lo que es el producto. El producto tiene la reacción. Y esto es por el paso de ciertos anticuerpos y de ciertos mecanismos inmunes de parte de la madre a lo que es el producto. La mortalidad, no me quiero meter muchísimo en lo que es la mortalidad. ¿Por qué? Porque en realidad la mortalidad va a variar de acuerdo a la experiencia que tenga el centro de atención. ¿Sí? Los que tienen menor mortalidad son los japoneses, que son los que están actualmente estableciendo ciertas medidas, sobre todo con estas farmacodermias. Y ahorita pues esta plática va muy encaminada a lo que son las guías japonesas que hacen las recomendaciones terapéuticas. Entonces ahí es cuando decimos, bueno, y estas guías japonesas, estas recomendaciones, en realidad son es lo mejor, porque nosotros decimos, pues si cuando tomamos una guía, las guías stroke o algo así, decimos, este es el manejo. Pero aquí volvemos otra vez a lo mismo. En realidad, esa evidencia es lo adecuado. Ya nos hemos puesto a rastrear un poquito lo que es la bibliografía de la evidencia que nos están poniendo. Entonces, aquí ponemos un poquito en tela de juicio eso. Bueno, los factores de riesgo. Esto tiene mucho que ver con lo que es el antígeno leucocitario humano. Los antígenos leucocitarios humanos, el antígeno leucocitario humano no son más que moléculas proteicas que se encuentran en la superficie de membrana de todas las células de nuestro cuerpo, incluyendo células del sistema inmune. Como sabemos, las proteínas son producidas por la transcripción de ciertos genes. Entre más genes involucrados, como sabemos, entre más personas meten la mano, más probabilidades hay de haber un error. Es lo mismo con los genes. Entre más genes involucrados, más probabilidades hay que cause una afección en la transcripción de ciertas proteínas. Entonces, se ha visto que ciertos errores en esta transcripción de estas proteínas de superficie que causan ciertos polimorfismos nos van a ser predisponentes a tener una reacción a cierto tipo de fármacos. Aquí, por ejemplo, el HLA-B15, cuando hay un polimorfismo en este lugar, eres más predisponente a una reacción a la carbamazepina. Así como lo que es al B58, al alopurinol, y al B57, el abacavir. Inclusive el abacavir es muy interesante porque ahora cuando se vino lo que es cuando sale la epidemia del VIH-Sida, empezaron a estudiarse masivamente los antirretrovirales. Entonces, cuando sale lo que es el abacavir, dicen, bueno, o sea, en realidad, ¿qué está pasando? En realidad, ¿esto es por el virus o es por el medicamento? Entonces, ahí todavía lo podemos poner también en tela de juicio, porque hasta el momento no hay algo exactamente establecido. Entonces, además de estas alteraciones en lo que es la producción y la transcripción genética, pues también tenemos alteraciones del metabolismo. ¿Por qué? Porque se dice, bueno, es que también mi metabolismo altera la forma en que corta la macromolécula en micromoléculas. Entonces, al cortar en diferentes partes, pues me está produciendo algo que me causa una reacción distinta. Entonces, también alteraciones en lo que es el metabolismo o también lo que es la estructura del medicamento. ¿Cuántas veces nos hemos topado que cada vez lo que son las patentes es más rápido que se lanzan? Entonces viene la industria farmacéutica, distintos laboratorios y nos ponen un medicamento que no es lo mismo que una patente. Entonces, en realidad la sal, ¿qué mecanismos o qué proceso de calidad sigue? Porque es por eso que nos meten una diferencia estratosférica de precio, porque es lo que lo diferencia. Todos estos filtros, porque se producen masivamente. Entonces dicen, ¿por qué ahora que viene todo este cambio en lo que es la industria farmacéutica lo estamos empezando a ver más? Entonces ahí decimos, en realidad puede ser algo también, una alteración en lo que es la sal de los medicamentos. La sal o la molécula propia del medicamento.
hablando ya propiamente de la etiología, es muy importante que nosotros tengamos la diferenciación entre lo que son factores predisponentes y lo que son los factores etiológicos. En los factores predisponentes, pues tenemos X o Y enfermedad. Para esa X o Y enfermedad me van a dar X o Y fármaco. Entonces aquí nos volvemos a poner con una enfermedad en donde decimos, bueno, en realidad, ¿qué tienen en común estos pacientes? Tienen en común la enfermedad y tienen en común el medicamento que le están dando. ¿Qué es lo que me está haciendo esta reacción? En realidad es el factor predisponente o cuál es el etiológico o cuál es el predisponente. Entonces, también es para que nos pongamos a reflexionar inclusive, ¿no? Ahora, quiero que también tengan en cuenta que hasta en el 4%, inclusive se ha visto en otras bibliografías, que hasta 20% no se logra identificar cuál es el causante como tal. ¿Cuál es el causante como tal? La bibliografía, si ustedes ponen a rastrear la bibliografía, los que más se mencionan son estos tres. Y tal vez cuando yo les hablo de lo que es este tema, lo primero que se les viene a la mente, les puedo apostar, son algunos de estos tres fármacos. Los hipuricemiantes, los anticomiciales y las sulfamidas. Dependiendo del origen del artículo que lean, es lo que es el factor etiológico que ustedes van a encontrar en la lectura. ¿Sí? Van a encontrar en la lectura lo que es la europea son los hipuricemiantes. Sin embargo, los americanos mencionan más lo que son las sulfamidas. ¿Sí? Entonces, tal vez también, si yo les hiciera la pregunta de ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando hablo de tratamiento de Steven Johnson? Muy probablemente ustedes me dirán, esteroides. Pues los esteroides también son causantes. Hasta en el 9%. Entonces, también lo que yo les quiero decir es un poquito, bueno, hablando ya, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, lo que es el NET y el síndrome de Steven Johnson se caracteriza por un periodo prodrómico, que puede ser hasta de 1 hasta 3 semanas. Yo no me acuerdo lo que hice ayer. Mucho menos el medicamento, tal vez, si tengo polifarmacia, exactamente, que me tomé tal vez hace 3 semanas. Si me dolió la cabeza, tal vez ni me acuerdo que me tomé o una aspirina o un ibuprofeno. Entonces, pero lo que sí les digo es que este periodo prodrómico se caracteriza por lo que es ataque al estado general, mialgias, artralgias y fiebre. ¿Y qué es lo que, si ustedes tienen mialgias, artralgias, qué es lo primero que van a hacer tal vez? Tomarse un AINE. Tomarse un AINE. ¿Por qué? Pues porque me duele. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tienen en común estos pacientes? Que muy probablemente en su periodo prodrómico tomaron un AINE. Entonces, yo les pregunto a ustedes, bueno, entonces, ¿cuál fue el causante del padecimiento? ¿Estos de acá? ¿O lo que se tomaron por esto? Entonces, ahí surge el concepto de los espectadores inocentes, que están así nada más viendo como Juan Gabriel, ¿no? Que los tenemos así como los AINES, porque en realidad estos fármacos son los que se toma uno en el periodo prodrómico. Entonces después viene lo que es la reacción térmica. Entonces, esta reacción térmica se pudo haber detenido por no haber tomado los AINES. No lo sé. Lo dejo a tela de juicio. Entonces, ahí es donde lo ponen también en tela de juicio los autores y les llaman espectadores inocentes, porque acá me los ponen como unos probables causantes de esta enfermedad, de este padecimiento. Pero en realidad son causantes, o los causantes fueron algo de acá y estos solamente fueron espectadores inocentes, que se tomaron por la sintomatología causada en el pródromo. Entonces, por eso yo no puse ningún porcentaje en los AINES, porque en realidad nosotros no podemos estar seguros si era causantes, no solamente fueron espectadores inocentes que estaban viendo el chisme, así que yo nada más vine a quitarte lo que es la fiebre y el dolor. A mí ni me voltees a ver. Entonces, como les digo, el pródromo se caracteriza de 1 a 3 semanas previas.
¿Qué tanto en un paciente con polifarmacia? ¿Qué tanto se puede acordar exactamente y sobre todo que no tiene apego al tratamiento? ¿Que sepa lo que se tomó hace 3 semanas? No lo sé. Entonces, ahora, ya hablando de todos estos mecanismos, ahora vamos a hablar de los mecanismos fisiopatológicos. No me voy a meter mucho molecularmente, no es mi intención. ¿Por qué? Porque en realidad todo esto es teórico. En realidad no sabemos qué es lo que lo está causando. Y aquí tenemos a los principales, a los malos de la novela. Tenemos a los linfocitos TCD8, los natural killer, que van a liberar una enzima llamada lo que es la granulicina. Y nosotros lo sabemos porque a la hora de buscar molecularmente en lo que es las ampollas de estos pacientes, encontramos mucha cantidad de granulicina. ¿Y qué es la granulicina? Pues no es más que una enzima que va a dañar la estructura de la membrana celular, principalmente de los queratinocitos, y por lo tanto, cuando una membrana celular o cuando una célula sufre un daño irreparable, lo que es el mecanismo para evitar fallas en la transcripción posterior es apoptosis. ¿Y qué va a pasar? Pues muerte celular. Posteriormente, pues también se encuentran grandes cantidades de los niveles séricos de lo que es el interferón y el factor de necrosis tumoral. ¿Qué es lo que nos va a causar? Pues bueno, aquí hay una vía que se llama la vía FASI ligando, también reconocido como el CD95. Entonces, estas proteínas como receptores celulares van a estar en la superficie y al unirse, al ser activados por el interferón y estas citocinas, y al unirse al receptor, van a generar una cascada molecular intracelular, promoviendo aún más la vía de las caspasas y por lo tanto, principalmente caspasa 8, y promoviendo la muerte celular programada de los queratinocitos. Una tercera vía es cuando los linfocitos te van a secretar también lo que es la perforina y la granzina. El mismo nombre nos está diciendo, perforina va a lo que es a dañar la membrana celular irreparablemente, provocando un daño directo. Estas 3 vías teóricas son las que se dicen, y todavía hay muchos más en la lectura, y también un poco más profundas. Sin embargo, quise llamar la atención de estas 3, porque ahorita que hablemos de los tratamientos que tenemos actualmente disponibles, son aquellos dirigidos contra estas vías. Bueno, ahorita ya durante la plática les platiqué y les hablé un poco sobre cuál es el desarrollo. Tenemos un pródromo de unas 3 semanas, pero algo quiero recalcar, de que cuando un paciente, y van a decir, qué ilógico que un paciente, o qué mala suerte, que un paciente ya haya tenido neto Steven Johnson y vuelva a tenerlo. Pues sí hay reportes de pacientes. Sí hay reportes de pacientes, y aquí el pródromos se puede volver hasta de 48 a 72 horas. Entonces, aquí el pródromo se puede acortar muchísimo, porque aquí ya tienen una reacción previa. Y es lo que nos han enseñado en inmunología desde un principio, lo que es la activación del sistema inmunológico con una exposición previa muchísimo más rápido. Entonces, y aquí lo volvemos a comprobar de 48 a 72 horas. Posteriormente, va a haber un cambio de coloración en lo que es la piel afectada. ¿Sí? Va a haber un cambio de coloración y esas zonas afectadas se van a convertir posteriormente, se van a elevar y se van a producir lo que son las vesículas y las ampollas. Y pueden afectar cualquier zona del cuerpo. Esta es una cortesía del Hospital Juárez de México. Que me pasó un compañero, y que es lo que aquí podemos ver una paciente que nosotros sabemos que naturalmente ella es blanca, ¿sí? Ella es blanca y tenemos zonas que ya hay cambio de coloración. ¿Y qué es lo que también llama muchísimo la atención? Lo que es la afección de mucosas. Cuando ustedes se meten a la bibliografía, ustedes van a ver que es más probable que la NET te afecte mucosas y que el Steven Johnson no. Sin embargo, eso es algo más por lógica que por fisiopatología, porque el NET te afecta más, más superficie corporal. Entonces, si te afecta más, es más probable que te afecte mucosas. Sin embargo, esta paciente, fíjense, aún no tiene zonas ampollosas en el cuerpo y ya está afectando mucosas. También es algo que yo les quisiera poner una primera red flag, ¿no? De que el hecho de que ya te afecte la superficie corporal no quiere decir que te vaya a afectar forzosamente mucosas.
¿Por qué? Porque muchas veces nos adelantamos un poquito y decimos, si esta paciente no tuviera afección a mucosa, diríamos, habrá que intubarlo porque sabemos que va a afectar la mucosa y va a producir sinequias y después la intubación y también se pone sonda Foley por las sinequias que se producen por la afección a mucosas. Entonces, ¿es probable que la podamos hacer antes? Ahí la respuesta es, depende, porque yo no sé si en ese paciente se vaya a afectar las mucosas, por muy afectado que tenga el cuerpo. Entonces, aquí ya no funciona igual, porque aquí el único consejo sería vigilancia externa. Si tú ya ves que ya está afectando mucosas, pues ya toma la decisión si intubas o no antes de que se formen estas uniones por afección a mucosas y al rato el daño en la intubación o el daño en la colocación de sonda Foley, pues se afecta, ¿no? Entonces, vigilancia estrecha, más que un manejo avanzado de vía aérea previo. Este caso, no sé si se acuerde la doctora Domínguez, este caso lo tuvimos en el Morelos. Para mí fue tanto el impacto que tuvo, que yo tomé foto y la guardé. Y la guardé hasta este momento ya, posteriormente, ya cuando empezamos a hacer la revisión de otro caso que tuvimos, pues yo me acordé que tenía guardado esto y me sirvió para ponerlo en un artículo que realizamos posteriormente para ponerlo como ejemplo. Fue uno de los casos, este paciente lo mandaron, si mal no recuerdo, fue
inclusive en los fármacos, en la industria farmacéutica, pues varía mucho. Entonces, estaría muy bien que tuviéramos nuestra propia bibliografía. Tratamiento. El tratamiento, aunque nos cueste, siempre decir trabajo en equipo, entre todos, porque evidentemente un mal manejo desde el primer contacto ya se va produciendo un mal pronóstico y es como, pues, una crónica, una muerte inicial. Entonces, por eso es importante tener siempre una adecuada comunicación entre urgencias. Posteriormente, si pasa a terapia intensiva, decir, ¿sabes qué? Yo lo inicié así, yo investigué esto y ya, órale, síguele tú investigando, qué pasa, en realidad coinciden estos tiempos, cómo está la clasificación inicial, los datos de falla orgánica inicial, posteriormente cómo va evolucionando. Asimismo, el servicio de dermatología, cómo podemos evitar que se afecte más la superficie corporal ya sea con los emolientes, etcétera, ¿no? Porque pues ellos en eso son expertos. Sin embargo, pues atendiendo lo que son las fallas multiorgánicas, pues no cabe duda que pues, los clínicos somos los que vamos a estar aquí al pie del cañón. Las urgencias, tratando de evitar que en un futuro se llegue a otras fallas orgánicas y si ya las tiene, terapia intensiva, tratar de recuperar lo más que se pueda el estado basal del paciente. ¿Ok? Asimismo, como el servicio de medicina interna, posteriormente, también con el seguimiento y verificar, así, en realidad, crónico generativo de ese paciente, cuáles fueron los que lo llevaron al estado. Todo esto, trabajo en equipo. Es la clave de la clave del buen manejo de estos pacientes. Ahora, el tratamiento. Ahora sí vamos a empezar a la parte buena de esto. A la parte buena y le puedo decir hasta inclusive la parte morbosa. Porque, pues, al estar hablando, también puede estar contradiciendo muchos investigadores de la bibliografía, porque, pues, no lo sé, me causa cierto cosquilleo el cómo se contradicen posteriormente. Y aquí es donde vamos a encontrar un concepto que se llama falacia fisiopatológica. Este concepto lo escuché yo por primera vez en la residencia, por el maestro Said, que dice, bueno, es que hay algo en donde tú justificas un tratamiento en base a una fisiopatología, pero a la hora de medicina basada en evidencias te das cuenta que en realidad no es así, que en realidad no hubo ninguna mejoría y al contrario, lo perjudica. Tal es el caso, por ejemplo, de la terapia triple H en lo que es el vasospasmo, que decíamos, ponle líquido, manténlo hipertenso. Después, pero sigue mamando. A eso me refiero, yo creo. Ahora, nos damos cuenta de que no lo estábamos haciendo bien. Tal vez en un futuro, después de que veamos todo esto, nos demos cuenta de que en realidad estuvimos cometiendo pues, los mismos errores. Lo que sí hay todavía muchísima evidencia, totalmente de acuerdo, es de que la base del tratamiento de la piedra angular es el retiro del agente causal. Retiro de todo tipo de medicamentos. Todo tipo de medicamentos. Terapia de apoyo multiorgánico en base a metas. Líquidos en base a metas. Ventilación mecánica con medidas de protección pulmonar. Reanimación hídrica guiada, ya sea por ultrasonido, por uresis, etcétera, ¿no? Ya ir dejando también inclusive la reanimación guiada por fórmulas y más bien por cómo estar pegado ahí a la cama del paciente y viendo cómo va respondiendo estos líquidos, etcétera, ¿no? Esto es lo que sí, hasta el momento, estamos seguros que funciona. Esto es lo que sí estamos en el momento en que funciona. Después, ahorita les pregunté, muy probablemente, si yo les pregunté algo que se les venga a la mente en tratamiento de este padecimiento, ustedes van a decir esteroides. Pero en realidad, en la base del tratamiento van a ser estos dos. Porque el tercer paso del tratamiento, que es la inmunomodulación, es donde ahí yo les voy a decir, no lo sé, Rick, parece falso. Todavía hay muchas cosas que nos hace falta aprender respecto a esto. Y pues voy a centrarme, si no nunca acabaría, en estos tres medicamentos, en estos tres agentes que actualmente tenemos en nuestro arsenal. Los esteroides pues tienen múltiples vías de acción.
llegar un momento para que esta vía de se sature y por más que este mecanismo ya no se va a funcionar más. Entonces, lo que es la vía de la, pero hay otra vía que es la vía del vacío aracnídeo, en donde esa vía Sí, yo te quedo dormido. sí, es la vía de la inflamación. Viene Lewy, esta persona, y dice, pues bueno, o sea, si yo tengo la hipótesis de que este padecimiento es causado por una alteración o una hiperfunción de mi sistema inmune causado por un agente medicamentoso, pues entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya no le puedo quitar lo que le puse. O sea, ya se lo puse ya ni como. Ya estoy enfermo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, les venía hablando de los esteroides. Entonces, llega esta persona, lo que es mi güey, y dice, bueno, entonces, pues debe de ser útil. Y sí, o sea, se dio cuenta que en realidad los médicos que habían tratado este padecimiento, que sabían que era algo de origen inmunológico, pues esteroides. Entonces llega el hijo y dice, vamos a ver de todos los pacientes que ingresaron por esto, a todos los pacientes que ingresaron por esto y le pusieron esteroides, ¿cuál fue su escala Scorten inicial y su escala Scorten de control? Y vemos a ver qué tanto disminuyó la mortalidad. Entonces, tal vez si yo les pregunto, ¿qué dosis usarían de esteroide? Tal vez unas personas me digan una dosis y otra, porque no está estandarizado. Y exactamente eso pasó. Entonces, este sujeto solamente agarró todos los pacientes que tuvieron ese diagnóstico, verificó quiénes tuvieron esteroides, verificó la escala Scorter, inclusive si no la tenía, la calculó él mismo, y después la calculó con los laboratorios de control, y verificó cómo se disminuyó la mortalidad en base a Scorter. Entonces, él llegó a la conclusión de que efectivamente se disminuía la mortalidad por Scorten con el uso de esteroides, por medio de un estudio retrospectivo de 70 pacientes hecho del 2008 al 2015. Entonces, como fue retrospectivo, o sea, no pudo meter mano, solamente es verificar cómo lo trataron. Y por lo tanto, pues las dosis fueron muy variadas. Entonces ahora yo les pregunto, ¿qué tan confiable sería ese estudio? En donde no está estandarizado ni el paciente, ni la edad de los pacientes, no está estandarizado ni los padecimientos o los antecedentes patológicos de los pacientes, ni los medicamentos que tomaban, y ni siquiera está estandarizado el tipo de esteroide, ni la dosis de esteroide. Pero vio que disminuía la mortalidad. Entonces, Hola. pues Gracias. ya. Entonces, ¿cuáles son los efectos secundarios que conocemos de los esteroides? Hay muchos, desde las alteraciones de la glucosa hasta llegar a un punto de inmunosupresión que nos predispongan a infecciones. Ahora imagínense un paciente con alteraciones inmunológicas que no tiene una adecuada epidermis protectora. Entonces llega Zimmerman y dice, a ver, espérate. O sea, me estás diciendo que en realidad vas a frenar algo que lo puede proteger al no tener epidermis por algo que ni siquiera está estandarizado. Entonces, Zimmerman agarró también otro estudio retrospectivo en su población,
de 96 casos de 1990 al 2012, y también utilizó la escala Scott inicial y de control. ¿Y qué se dio cuenta? Que en su población los esteroides no cambiaron absolutamente nada la mortalidad. No cambió absolutamente nada. Entonces, pues Zimmerman dice, en realidad vale la pena arriesgarme a dosis de esteroide en un paciente que ya tiene una defensa que es la epidermis, por algo que en realidad no me estaba haciendo un beneficio en mi población. Y pues lo único que concluye este estudio es, hace falta más estudios. Entonces, ¿en realidad valdrá la pena? No lo sé. Como médicos tratantes, ahí se las dejo. Ahora, y me dicen, bueno, ¿y si sí la quiero usar? Porque en mi sala de urgencias y en mi UCI somos muy cuidadosos y hay pocas probabilidades de que se me infecte. ¿Y si sí los quiero usar? Bueno, pues las recomendaciones son utilizar dosis altas, que es de 1.5 a 2 miligramos por kilogramo. ¿Ok? Esta es la dosis que recomiendan por lo menos por 3 días y posteriormente cambiar a 1 miligramo por kilogramo con una disminución progresiva. Con una disminución progresiva. ¿Cuál es qué mecanismo de disminución progresiva vamos a usar? El que ustedes gusten y manden, porque tampoco no está descrito. Lo que sí sabemos es de que los estudios que se hicieron, que dicen que sí hay beneficio, te dicen, utiliza dosis los tres primeros días, porque es cuando se ve disminución del avance de la enfermedad. Y ahorita vamos a ver qué es lo que nos dicen las guías japonesas, porque estos estudios es la bibliografía de las guías japonesas. Ahora, vamos a hablar de lo que es la inmunoglobulina. La inmunoglobulina no es más que un bloqueador de la vía Fas-Liga. Se une a lo que es ese receptor que es el CD95 y evita que se produzca una segunda cascada intracelular inmunitaria y evita que pues, se activen las caspasas. Por lo tanto, no pasa lo que es la apoptosis programada. Pero ¿a quién se le ocurrió? Bueno, pues a alguien se le ocurrió diciendo de que, bueno, es una de las vías patológicas. Entonces, pues bloqueando esa vía, muy probablemente se bloquee la evolución de la enfermedad. Entonces, pues vamos a ver a quienes han usado eso, vamos a ver qué tal les ha funcionado. Estudio retrospectivo, de nuevo, 10 pacientes. Estudio retrospectivo de 10 pacientes, tampoco se estandarizó la dosis de lo que solamente se sabe que se utilizó dosis de 0.2 hasta 0.75 gramos por kilogramo durante 3 a 4 días. Durante 3 a 4 días. ¿Y qué pasó aquí? Pues se dice que disminuyó lo que es la progresión de enfermedad al tercer, cuarto día. Disminuyó la progresión de la enfermedad al tercer, cuarto día. Sin embargo, pues volvemos a lo mismo. En realidad lo disminuyó. Ahora, dicen, bueno, entonces, si se utilizaban dosis de 0.2 a 0.75, ¿es mejor más? Pues es mejor. Entonces hicieron otro estudio, en donde compararon dosis de más de 3 gramos por kilogramo a otros que utilizaban menos de 3 gramos. Ese fue el punto de corte. No encontraron absolutamente ninguna diferencia. ¿Cuál es la recomendación? 1 a 3 gramos por kilogramo. 1 a 3 gramos por kilogramo. Y este estudio fue hecho por Lee, y ya posteriormente dijeron, bueno, pues si bloqueamos una vía, si bloqueamos más vías, pues es mejor. Entonces dijeron, vamos a hacer la fusión, ¿no? Vamos a fusionar lo que es el efecto del esteroide con el efecto de lo que es la inmunoglobulina. Entonces, ¿qué es? Y el estudio llega a la conclusión de que el uso de esteroide con inmunoglobulina disminuye lo que es la evolución de la enfermedad, disminuye también el tiempo de resolución
y de revitalización de 19 a 14 días. Pero, ¿cuál fue el problema de este estudio? Pues de que la inmunoglobulina la empezaron a utilizar al tercer día. La inmunoglobulina la empezaron a utilizar al tercer día en los pacientes que utilizaron la combinación versus esteroide solo. La empezaron a usar hasta el tercer día cuando vieron que no les funcionó el esteroide. Pero cuando le agregaron la inmunoglobulina, le subieron la dosis del esteroide. En bol, que es 1 gramo al día de metilprednisolona. Entonces, ¿en realidad fue la inmunoglobulina? ¿O fue el aumento por la vía de la dosis dependiente del esteroide? Y después vamos con este medicamento que pues llegó siendo pues la panacea para estos pacientes tal vez. Pero arrojó los mismos resultados. Si me preguntan, oye, ¿ya qué dosis lo usaron? A la dosis que quisieran. ¿Qué es este medicamento? Solamente es la combinación de lo que es una parte de la molécula del receptor de factor de necrosis tumoral alfa combinada con una parte de la molécula de la inmunoglobulina humana, uniéndose al factor de necrosis tumoral, disminuyendo lo que es la reacción inflamatoria y por lo tanto la progresión de la enfermedad. Entonces, aquí es cuando dicen, bueno, y si me está causando los mismos efectos que el esteroide, ¿por qué voy a utilizar lo que es 1000 veces más caro? Y ya dice, pero yo no te causo esos efectos secundarios. Y dice, pues sí, pero también me estás dando un nivel de evidencia igualitaria al esteroide y estoy gastando muchísimo más por algo que no hay evidencia. Entonces, ¿qué hacen? Pues faltan más estudios. Entonces, después de toda esta bibliografía, ¿qué dice Japón? Pues bueno, lo que es el organismo de las reacciones cutáneas adversas, recomiendan pues la dosis número 1, es lo que ya vimos, las dosis altas de metilprednisolona durante los 3 primeros días. Si al tercer día no mejora, le agregas la inmunoglobulina y le cambias la dosis alta de que ya tenía de metilprednisolona a bolo, que es 1 gramo al día, y luego ya ves cómo evoluciona. ¿Y la inmunoglobulina qué dosis? Pues la inmunoglobulina te vas a ir a los 3 gramos para que no te salga tan caro. 1 gramo por día. Pero al tercer día, y es por 3 días. ¿Cómo te vas a decir eso? En base a la evidencia que ya les dije. Estas son las recomendaciones de la guía, Y si se van a la bibliografía, es lo que ya les presenté. Ahora, si nosotros leyéramos la guía, porque nosotros, si tenemos un paciente y buscamos quiénes son los más machines en esto, y nos vamos a la guía, bueno, vemos las recomendaciones, pero no ponemos a buscar la bibliografía donde se basa esa guía, entonces pues no tendríamos estas, pues ahorita a lo mejor, si se sienten como ellos, se sentirían incómodos de seguir como que estas recomendaciones que no hay evidencia. Les dije que se iban a seguir con más preguntas que con respuestas aquí. ¿Y en México? No hay mucha bibliografía. Encontré muy pocos. Lo que más me gustó fue este estudio, en donde aquí utilizaron, de hecho, Pablo, no sé si puedes mover la barrita para que puedan ver aquí los presentes, lo que es la tabla de resultados. Aquí varió muchísimo. Aquí no estandarizaron. Aquí no estandarizaron lo que es en cuál esteroide utilizaron, ¿sí? No estandarizaron ni los días de administración, no estandarizaron nada. De hecho, en uno de los pacientes, solamente fueron 6 pacientes, y en uno, vean que solamente se utilizó hidrocortisona, pero vean los resultados. Igual. Igual. Aquí en México, con nuestra población. Ahora les digo, con todas estas lagunas de evidencia, ¿qué harían? Y les vuelvo a lo mismo.
Ahora que yo les pregunte cuál es el tratamiento, tal vez ya no me respondan que esteroide inmunoglobulina, tal vez me digan soporte multiorgánico y suspender el tratamiento. ¿Y qué pasó con nuestro paciente al principio? ¿Qué pasó con nuestro, ¿Qué pasó con nuestro paciente al principio? Bueno, un rato después, al paciente, pues ya se permaneció en sala de observación, permaneció en sala de observación. Sin embargo, el paciente mencionaba dolor generalizado. Aquí todo el mundo pensaba que había sido por las crisis convulsivas, pero al momento del interrogatorio, al preguntarle el tipo del dolor, él decía que era un dolor como que le quemaba, que le ardía. Te ibas a la hoja de enfermería, eso nunca mienten, y tenía picos febriles. Entonces decían, bueno, es que tuvo una reacción alérgica a la DFH, pero ¿por qué una reacción alérgica va a producir fiebre? Si el tipo de reacción, como sabemos, la reacción, este tipo de reacciones se dividen en tipo 1, tipo 2, tipo 3, no me cuadra la fiebre, y más una fiebre de 39, 40 grados. Entonces, al estar interrogando al paciente, le decimos, tipo de dolor, pues ya decía que le ardía, y le ardía todo el cuerpo. Y después le dijimos, bueno, señor, lo vimos y tenía ese aspecto. Y ustedes lo ven, es un señor trabajador, se expone al sol. La piel, pues no, yo no se le encuentro nada, pues esa manchita esa ya la tenía, ¿eh? Pero todo lo demás, pues dicen, pues es una persona morena. Cuando se le prende la cámara frontal del teléfono y dicen, mire señor, véase. Entonces dijo, ah, caray, estoy muy negro. Entonces, en realidad, esta no es la coloración del paciente. Y por eso, ¿por qué les dije ahorita que pusieran mucha atención en la otra paciente que se notaba que era naturalmente blanca? Porque su cambio de coloración fue a rojizo. Pero vean este paciente. Vean este paciente. Entonces, fue ahí cuando dijimos, este paciente está en fase prodrómica de NET. Pero aquí es de que, ¿y si me estoy equivocando? Entonces dijimos, vamos a iniciar el esteroide. Se le inicia esteroide. ¿Por qué? Porque hasta este momento, pues, no tiene algo tan florido como para decir el diagnóstico. 24 horas después del ingreso, pues picos febriles, predominio en espalda, suspendemos los medicamentos. El paracetamol lo dejamos en base a la argumentación de ser lo que ya les dijimos, un espectador inocente, y lo dejamos en caso de fiebre, y se le inició la metilprednisolona y se solicitó la valoración por dermatología. Pero pues, UCI-derma solo vieron eso. Entonces, y pues laboratorialmente, pues no había alguna falla. Traía su leucocitosis. Por ejemplo, pues la leucocitosis también puede ser por las crisis convulsivas que tuvo. Entonces dijimos, bueno, ¿después qué pasó? Pues que siempre sí era. Y empezó con desprendimiento ya de la piel. Vean. Ahora sí ya tenemos el cuadro florido. Ahí ya tenemos el cuadro florido. Qué bueno que le iniciamos esteroide. Pues sí, qué bueno. Entonces ahora sí, pues volvemos a ver, UCI, oye, estoy aquí en urgencias, enseguida tengo a un paciente séptico, o sea, necesito tu cubículo, por favor. Y ella dice, ah, caray, no, pues sí, pásale. Ahora sí, y en realidad sí. Las piernas, vean también cómo está afectado. Ya Derma pues empieza con sus artes ocultas, gasas vaselinadas, crema lubrider, tapa dorada, se continúa el esteroide, medidas multiorgánicas de soporte, y pues eso sí ya lo aceptó.
Ahora volvemos a lo mismo. Bueno, pues si seguimos las recomendaciones del esteroide, inclusive desde el estado prodrómico, algún beneficio debe tener. Beneficio. ¿Cómo terminó el paciente? Infección por Acinetobacter baumannii. Estado séptico. Y en realidad pregunto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Fue el esteroide o fue la enfermedad? Ajá. En realidad, o sea, porque tuvimos, y no lo vamos a saber. Aquí hay muchos, después de toda la evidencia que les presenté ahí, dijimos, pudimos hacer algo diferente tal vez, pero pues no hay evidencia. Bueno, entonces, aquí estuviste hablando casi una hora sobre todo esto, entonces, ¿ahora qué? ¿Sí? ¿A dónde vamos? Para llevar a casa. Para llevar a casa, no existen planes terapéuticos estandarizados. Esto ya depende del clínico, depende del médico tratante. Recomendación: nivel de evidencia baja, metilprednisolona, de 1.5 a 2 miligramos por kilogramo dosis por 3 días, posteriormente 1 miligramo kilogramo dosis, y posteriormente se le va a ir a dosis de retino. Recomendación: nivel de evidencia baja, inmunoglobulina 1 gramo por kilogramo por 3 días. Si al tercer día no existe mejoría del esteroide solo, y recomendación: nivel de evidencia baja. Si al tercer día, es lo que les decía, agregarle, si le agregas la inmunoglobulina, agregarle el esteroide, o sea, cambiarle la dosis a 1 gramo por día. Entonces, y pues el otro medicamento, valorar costo-beneficio. Y aquí nada más no lo mencioné en la plática, pero hablando de la ciclosporina, hubo hace algunos años, hace aproximadamente 5 años, como que le intentaron meter, se vio como que tenía algún beneficio, pero ya después la misma bibliografía lo fue retirando por los efectos secundarios, sobre todo los efectos secundarios tóxicos. Entonces, pues ya la falla multiorgánica pues aumentaba. Entonces, sin embargo, todo esto se los presento con un nivel de evidencia muy, muy, muy bajo a consideración del clínico, y lo que sí les voy a decir es que a la otra que respondan cuál es el tratamiento de esta farmacodermia, soporte multiorgánico y retirar los fármacos probables que estén causando la enfermedad. De ahí en más, lo dejo a su criterio. En este código, con este código QR, si ustedes lo escanean, nos va a llevar a lo que es un drive, donde está la bibliografía, donde vienen estos estudios, y inclusive pues hay unos datos más oscuros. Yo a partir de mañana voy a estar, se manda lo que es la solicitud para unirse al drive, y a partir de mañana van a poder, cuando se les dé la aceptación, van a poder ingresar a toda esa bibliografía. Pues de ahí más, si ya posteriormente ustedes encuentran otra bibliografía que contradiga lo que dije aquí, con todo gusto lo puedo recibir, con todo gusto lo puedo recibir, para agregar un poquito más a la plática y verificar pues todo esto. Pues sería todo en la plática. Si tienen alguna duda, con todo el gusto del mundo. ¿Dudas, comentarios? Con todo el gusto. No sé si hay alguna duda por parte de alguno de los participantes en línea. ¿Alguna duda? Con la revisión de toda la bibliografía que ya hizo después de la revisión del mismo caso clínico, algo que hubiera hecho diferente con el paciente que tuvimos en el día, algo que hubiera no hubiera hecho eso, mira, si hubiera hecho más. No, la verdad no hubiera cambiado las cosas. La verdad no hubiera cambiado las cosas. A pesar, se da el beneficio. ¿Sabes de qué? ¿Por qué no hubiera cambiado las cosas? Aquí, a pesar de toda la bibliografía, en realidad, tal vez se produce algo también llamado el síndrome de la nota vacía. Entonces, en donde dices, en realidad, le puedo dar el beneficio, le puedo dar, unos pacientes mejoraron, pero en realidad le puedo dar el beneficio. Tal vez
si se me presenta un nuevo caso, tal vez ya no lo utilizaría. Pero en este caso no corregiría las cosas, dándole el beneficio. No ¿Y corregiría cuántos las cosas. casos ha visto así en sala de urgencias? Este es el cuarto. A mí que me... Fíjate, a pesar de la poca incidencia, pues me ha tocado ver 4 desde la residencia. ¿Dónde se logró Manny, Max? De la UCI. No. No sé, ¿de qué parte de la secreción bloqueada? De la piel. De la piel. Sí, de la piel. Pues debería ser un estafilococo. Sí, salió de la piel. Posteriormente, el paciente también hizo neumonía y también en lo que es en los cultivos también. De hecho, se policultivó y en todos lados salió. Todos lados. Bueno, pues felicitarte por parte del doctor Miguel Ángel Pasos, la doctora Sujaila, el doctor Lozano. Y a nombre del doctor Lozano, presidente del colegio, te hago entrega de este reconocimiento. Te agradezco por la grandiosa plática que nos diste el día de hoy. Muchas felicidades. Gracias. Ah, sí, aquí, mira. Sí. Bueno, si no hay más dudas, procedemos a finalizar la sesión. Le agradezco a todos por su participación.